gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este cuarto sábado y último día de febrero, en el que les estaremos compartiendo información sobre fechas relevantes de los ámbitos social, de salud, educativo y ambiental, además de presentarles las distintas secciones académicas y culturales que preparamos para ustedes, resaltando el quehacer y compromiso de nuestro subsistema en la formación integral de su alumnado. Y un aspecto de gran impacto en su desenvolvimiento académico y personal es la participación que tienen en las Olimpiadas de la Ciencia. Hola, mi nombre es Jimena García Vázquez, soy la responsable de Olimpiadas de la Ciencia y Cultura Ambiental. Físicamente me encuentro en la Subdirección Técnica en el Departamento Técnico Pedagógico adscrita a la Oficina de Desarrollo Educativo. Desde ahí coordinamos las actividades que se llevan a cabo en este programa. Las Olimpiadas de la Ciencia las venimos realizando desde hace 22 años aquí en Telebachillerato. Nuestro propósito en las Olimpiadas es inculcar en los jóvenes el interés por las ciencias y por el cuidado del cambio climático. Ya ven que nuestras Olimpiadas están en dos ámbitos, en las ciencias que son matemáticas, física, biología, química en sus dos ramas, en la química A y la química B, aunado la cultura ambiental, en la cual tenemos 3 años trabajando en ella. Estas Olimpiadas de la Ciencia, para este ciclo, la Olimpiada Zonal se llevará a cabo el día 13 de marzo en las 38 zonas de las supervisiones escolares a lo largo de Veracruz. Para la fase regional, que sería el 17 de abril en las 5 regiones ya marcadas en nuestro estado. Para la etapa estatal, nos regimos a las convocatorias que nos hacen llegar los comités estatales. Nuestros jóvenes se preparan con los docentes. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Al ser publicada nuestra convocatoria, el coordinador junto con sus docentes van identificando entre sus estudiantes los jóvenes que tengan todas esas ganas de participar, de experimentar en la ciencia. Una vez que tenemos la convocatoria, los jóvenes son de segundo y cuarto semestre. No pueden participar jóvenes de semestres subsecuentes, ya que ellos en próximos tiempos están en la universidad. ¿Qué hacemos? El maestro, como nuestras Olimpiadas son una actividad extracurricular, los maestros en tiempo fuera de horario los entrenan, como lo llamamos nosotros, reciben una asesoría o entrenamiento de los materiales o de los temarios que se van a trabajar. Como nuestra malla curricular ya no trabajamos con las ciencias de química, física y matemáticas, entonces el docente, de acuerdo a su perfil, nos va apoyando a los jóvenes para poderlos preparar, para tener las herramientas necesarias para presentar el examen. Como el entrenamiento lo llevamos extracurricular, los padres de familia son los que nos apoyan, dándole todo el apoyo moral, económico, si es necesario, para que el joven tenga todas las herramientas necesarias y materiales para poder cumplir con esta actividad que el docente a cargo de la Olimpiada en su escuela le encomienda. Estamos hablando de hacer ejercicios, resolver cuestionarios, todo esto fuera de las actividades que ya tiene en sus clases. Los jóvenes trabajan de 1 a 2 horas extra clase en la escuela y posteriormente por la tarde realizan las actividades encomendadas por el docente. En la Olimpiada pasada 2025 tuvimos casos de éxito, como es en matemáticas. La joven del Telebachillerato de Monteblanco, zona Coscomatepec, nos representó en Huastepec, Morelos, siendo parte de la delegación del estado de Veracruz. Próximamente, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, que se realizará del 10 al 13 de marzo en San Blas, Sonora, nos representará el Telebachillerato El Job. Y la última Olimpiada que queda por participar a nivel nacional es la Olimpiada de Química, que se realizará del 10 al 14 de abril en Hermosillo, Sonora, en donde nos representará una joven del Telebachillerato Tinajitas de la zona de supervisión Jalapa D. Para poder asistir a los eventos nacionales, el acompañamiento lo lleva a cabo los comités estatales. En este caso, si es matemáticas, la Sociedad Matemática Mexicana de Matemáticas es la que acompaña a nuestro joven a través de sus entrenadores olímpicos. En el caso ahorita de Olimpiada de Química, se están llevando a cabo los entrenamientos, son aproximadamente 6 meses de entrenamiento con el comité estatal
para poder representar dignamente a Veracruz. Las Olimpiadas de la Ciencia solo pueden participar los jóvenes que estén cursando segundo y cuarto semestre, de acuerdo a los requerimientos que pide la convocatoria misma, que la podemos encontrar en la página de la Secretaría de Educación, en el portal de la Dirección General de Telebachillerato. Para la fase zonal se presentan las 38 zonas de supervisión. Nuestra siguiente fase es la regional, en donde estamos conformados por 5 regiones: la región norte, región Totonacapan, región centro, región pluviosilla y región sur. Y asimismo, los 3 primeros lugares de esos son los que pasan a la etapa estatal, siendo 15 competidores de cada ciencia que representarán al telebachillerato en la fase estatal. Teniendo ya los jóvenes en la fase estatal, si son ganadores, pasan a la siguiente etapa, que es la fase nacional. En esta fase, ¿en qué consiste? Los 15 mejores del estado entrenan y llevan a cabo 4 meses de entrenamiento con 2 exámenes selectivos, los cuales ya definen a los 6 o 4 concursantes que nos representarán en la siguiente fase nacional, que pueden ser 6 para matemáticas y 4 en química. Telebachillerato en los últimos años ha destacado a nivel estatal debido a la dedicación y al empeño que han puesto tanto el joven como los padres y los docentes para tener un buen acompañamiento y entrenamiento y hacer un buen papel a nivel estatal y nacional. En el caso de matemáticas y física, si tú fuiste ganador de una etapa estatal, a la hora que te registras en el portal de la Universidad Veracruzana, hay un campo que te habla sobre qué olimpiada has concursado, y si eres ganador del estatal, ya sea medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, te dan un cierto puntaje para que puedas ingresar a la Universidad Veracruzana. Muchos de los jóvenes olímpicos que han participado al final deciden ingresar a alguna institución educativa de nivel superior, ya que ya vivieron la experiencia de tener un entrenamiento previo, conocimientos previos de nivel preuniversitario que les sirve para su ingreso a la universidad, ya sea en las carreras de ingeniero químico, licenciado en matemáticas, licenciado en biología, que son los campos, o ahorita en las ciencias atmosféricas también, que son nuestra nueva Olimpiada de Cultura Ambiental. Las inscripciones de las Olimpiadas se cierran hasta el día 6 de marzo, así que acérquense con su docente, su coordinador, para poder ser inscritos. Si te interesa participar, te gusta la ciencia, te gusta hablar sobre el medio ambiente, vive esta experiencia, disfrútala y comparte con tus compañeros el por qué es importante conocer y participar en todos estos eventos que nos presenta nuestra institución. Hola, soy Teresita de Jesús Mendoza Salazar, jefa de la Oficina de Desarrollo Educativo. Bueno, me es grato compartirles que con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues Telebachillerato está preparando un evento muy importante para nosotras. Y un evento que digo nosotras porque bueno, es a través de nuestra unidad de género, quien nos va a coordinar esta actividad muy importante, en donde tendremos una conferencia muy interesante. Es una conferencia llamada Salud Emocional en la Mujer, el verdadero significado de cuidar de mí, que consideramos que es importante porque, bueno, siendo mujeres que laboramos, que trabajamos, que cumplimos con una jornada laboral, pues tenemos que cuidar mucho nuestra salud, sobre todo nuestra salud emocional. Y bueno, en conmemoración a esta fecha, el día 9 de marzo, estaremos en el Ágora de la ciudad con esta conferencia, misma que tiene precisamente el objetivo de que reflexionemos, de que dialoguemos entre mujeres y de los compañeros varones que también nos acompañen sobre esta temática muy interesante, y sobre todo el saber que unidas pues podemos hacer muchas cosas más. Pero algo bien importante de resaltar es que reflexionemos sobre la igualdad de género, la justicia social y sobre todo de los derechos humanos. Conocido por cultivar una de las mejores papas del país, Los Altos se localiza en las faldas del Cofre de Perote. Desde hace 24 años, esta localidad recibe a sus visitantes de la mejor manera,
con un centro de telebachillerato. Somos un centro que está ubicado en un lugar estratégico porque nos visitan o tenemos alumnos de la telesecundaria de La Toma, la telesecundaria de aquí de Los Altos y pues pueblos cercanos aledaños como sería El Triunfo y Aguazuelas. Actualmente pues contamos con 23 generaciones ya egresadas. Muchos de los exalumnos que ya tuvieron la oportunidad de estudiar aquí pues son profesionistas, licenciados, psicólogos. Este centro cuenta con una matrícula de 3 grupos, los cuales cursan el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Manualidades, espacio donde los jóvenes han dado rienda suelta a su imaginación. La vinculación con alguna asignatura fue en la elaboración de maquetas. Para la elaboración de la locomotora se involucra la conservación de la energía y la materia. Otro tipo de unidad de aprendizaje que se involucró pues fue obviamente cultura digital. El Centro de Los Altos se ha caracterizado por promover el deporte, en especial el fútbol 7. En este espacio, las alumnas han encontrado un lugar para mostrar sus habilidades y derribar barreras. Juego media y delantera. ¿Qué habilidades has adquirido en este deporte? Más resistencia y condición física. Le sirve también como distracción y tiene varios beneficios físicos, emocionales y sociales. En capacitación para el trabajo, el Centro de Los Altos, en convenio con ICADVER, imparte informática, donde los jóvenes se preparan para iniciar una vida laboral o seguir con sus estudios de nivel superior. El Telebachillerato Los Altos cuenta con 3 docentes altamente capacitados, los cuales enseñan a los estudiantes que la teoría puede ser aplicada en la vida diaria. Siempre nos ha distinguido el trabajo responsable, el compromiso de los estudiantes, los cuales día a día pues muestran empeño, dan lo mejor de sí y obviamente los maestros no nos quedamos atrás, siempre venimos con toda la actitud a explicar los temas, a formar a los jóvenes. Parte importante de este centro son los padres de familia. Sin ellos, muchos de los logros materiales no se hubieran realizado. Con más de 24 años de fundado, el Centro de Telebachillerato Los Altos ha logrado formar un ambiente de trabajo en equipo y ofrecer a los jóvenes de esta zona una educación de calidad. Ahora estamos en la conservación de la energía y sus interacciones con la materia. Maestra, díganos, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, para hacer el primer módulo, en la evaluación del primer parcial, elaboraron los chicos un proyecto transversal conocido como máquina de vapor, en la que se puso en juego diversas unidades de aprendizaje, la cual fue cultura digital, que se refiere a la investigación en fuentes electrónicas, lengua y comunicación en cuanto a lo que se refiere a la redacción y manejo de la ortografía, en sociales, pues como los avances de la humanidad han ido pues trascendiendo, ¿no? Han ido mejorando en tecnología. Básicamente el proyecto que los alumnos realizaron fue para tener más claro los tipos de conocimiento en cuanto a tipos de energía que se emplean en la elaboración de una máquina de vapor. Para que el chico se sienta en un aspecto más contextualizado, construyeron su máquina de vapor y vieron cómo se da el funcionamiento de esta. Compañero, ¿qué materiales ocupaste en la máquina de vapor? Bueno, los materiales principalmente fueron hechos a base de cosas recicladas como una lata de refresco, cartón reciclado y un aerosol. Sustituimos el vapor y el agua por 2 artefactos pirotécnicos, los cuales le dan funcionamiento a nuestra máquina de vapor. Cuéntanos un poquito de la historia de la energía y la interacción de la materia. Claro, mira, la historia sobre la máquina de vapor empieza desde 1802 con Thomas Maverick para después dar comienzo a las locomotoras. Las locomotoras fueron un punto crucial para la industria, para la revolución industrial. Fueron un antes y un después, ya que era más rápido transportar y más fácil, más factible. ¿Qué conocimientos aprendiste en la conservación de la energía y la interacción de la materia?
sobre las propiedades químicas, la energía mecánica, energía calorífica, todo lo que tiene que ver con la máquina de vapor. Durante el proceso en el que ahorita avance se va a aplicar la tercera ley de Newton. A cada acción corresponde una reacción. La reacción va a ser que la locomotora avance. La importancia es que realmente nos dimos cuenta que la máquina de vapor no empezó como un medio de transporte. Originalmente el hombre lo hizo con la finalidad de riego en las partes más altas. La nueva escuela mexicana solicita que los estudiantes no solo aprendan el conocimiento, sino lo lleven a cabo, lo contextualicen y se den cuenta cómo es utilizado en su vida cotidiana. Siguiendo con nuestro recorrido, nos encontramos en la capacitación de trabajo de informática. Maestra, ¿nos puede platicar más acerca sobre los temas que abordan en esta capacitación? Ok, los contenidos que se abordan en este semestre son primero Word, PowerPoint, Excel y SketchUp. Las habilidades que adquieren sobre todo en Word, por ejemplo, los chicos aprenden a hacer documentos, cartas, solicitudes, en el cual tienen conocimiento sobre el justificado de un texto, interlineado, tipo de fuente, tamaño de fuente. En cuanto a Excel, el análisis crítico, el análisis de pensamiento matemático, porque pues también se llevan a cabo algunos cálculos, elaboración de estadísticas. En SketchUp pues ven un poquito, digamos que con tecnología, geometría plana, porque llevan el diseño de algunos muebles, mesas, etcétera. Sobre todo en diversas materias, cuando ellos exponen, pueden hacerlo utilizando el PowerPoint y es mucho más fácil para ellos realizar una presentación expositiva por medio de PowerPoint. ¿Cuántos son los alumnos que participan en esta capacitación? 16 alumnos. Lo que estamos realizando ahorita es Excel. Es un programa de hojas de cálculo, lo podemos usar en trabajos laborales. Ahorita estamos realizando lo que es columnas, formularios y también vemos Word y SketchUp. Analizamos el pensamiento crítico, la analogía para saber cómo relacionar los datos, los comandos principales de cada programación y pues también la forma de usar el teclado. ¿Esta capacitación te puede ayudar en tu vida diaria o solo en lo escolar? No, también en la vida diaria y escolar, como te puedo decir, en la vida diaria, en los trabajos laborales, como SketchUp, que es un programa para proyectar cosas en 3D, se utiliza como en la arquitectura, el diseño de modas, diseño de interiores. Esto es todo en informática. Esperemos si les haya gustado. Continuamos con deportes. Ahora nos encontramos con el maestro José Miguel. Maestro, dígame, ¿por qué es importante hacer deporte? Hola, ¿qué tal, Carmen? Bueno, es importante hacer deporte en primera por la salud y de ahí la cuestión psicomotriz para que la puedan desarrollar los alumnos. ¿Practican fútbol y otro deporte? Sí, practicamos a raíz de la infraestructura que tenemos, la pequeña cancha, ahí implementamos la cuestión del voleibol también, tanto varonil como femenil y mixto. De acuerdo a la cuestión de la matrícula que tenemos de alumnos, nos da para poder realizar las actividades mixtas deportivas. ¿Qué habilidades despiertan a los jóvenes en este deporte? Pues uno, el nivel de competitividad para la cuestión del día con día y los retos en la vida, y la otra, hacer ejercicios para estar sanos. A nivel subsistema se hace una competencia a nivel regional, la cual nos lleva a competir con otros 42 tebas de la región, lo cual ha sido sumamente importante porque han destacado algunos alumnos tanto en fútbol, varonil y femenil. Liz, ¿por qué te gusta jugar fútbol? Porque siempre me ha llamado la atención y me sirve como una distracción. ¿En qué posición juegas?
Juego media y delantera. ¿Qué habilidades has adquirido en este deporte? Más resistencia y condición física. Le sirve también como distracción y tiene varios beneficios físicos, emocionales y sociales. Siento mucha emoción en meter un gol. Ahora estamos con nuestro compañero Alberto. ¿Te gusta jugar voleibol? Sí. ¿Por qué te gusta jugar voleibol? Porque es muy llamativo, entretenido y compartes un momento con amigos. ¿Qué habilidades has adquirido en este deporte? Disciplina, resistencia. Lo recomiendo que jueguen bien, tranquilamente, porque pues, ante todo no con la violencia, porque se juegue bien. También es bueno para la salud. Espero y les haya gustado las actividades paraescolares deportivas. Continuamos. Vamos a presentarles el proyecto de taller de ciencias de segundo semestre. En el tema que nos vemos inversos es en los cambios de temperatura, eficiencia térmica por medio de la nieve de limón casera. Este tipo de experimentos nos da la apertura para que los estudiantes puedan verificar la situación de que cómo cambia o cómo se puede modificar la materia, de líquido a sólido y viceversa, de sólido a líquido, de los materiales que son totalmente caseros y realmente no complicados para poder llevar a cabo el proyecto. En la cuestión del hielo, limón, azúcar y la cuestión de agua. Bueno, ahora les vamos a presentar el procedimiento a llevar para realizar la nieve de limón casera. Como primer paso tenemos en preparar el líquido de limón con el agua, que sería prepararlo con una taza de agua y 1 litro de agua. El segundo paso, a la mezcla anterior le agregamos azúcar para endulzarla al gusto y no tener tan ácido el limón. Como tercer paso, en la tina poner básicamente el hielo a la altura de la olla de aluminio. Como cuarto paso vamos a agregar el líquido a la olla y vamos a hacer movimientos circulares para que la fricción del frío comience a centrarse en la olla de aluminio. Como quinto paso vamos a registrar temperaturas, que las cuales ya son las que tenemos de temperaturas básicas entre 15 grados y 16 grados. El último paso sería dar una degustación y ver la temperatura final en la que se elaboraría la nieve. Les afirmamos que sabe bien, sabe rica, nos deja una enseñanza de cómo antes el planeta funcionaba sin tanta tecnología y algo básico que es la nieve de limón. En la comunidad aquí de Los Altos se sigue utilizando la práctica para esta nieve de limón. Sí, ya básicamente ya tenía yo un tiempo haciéndolo. Sí, viene igual de familia, tíos míos la preparan y pues, igualmente me doy cuenta o les ayudo a hacer la nieve de limón. No solo de limón, otros tipos de helado, pero sí, básicamente tenemos la experiencia. Que ellos vean que la materia se puede modificar, que sí hay una transformación como tal y no pierde la cuestión de sus propiedades. Y en esta SUAC de esta nueva escuela mexicana es lo que queremos llegar a la práctica para que ellos valoren la situación de la enseñanza. El próximo 5 de marzo recordaremos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, siendo una oportunidad para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. El concepto eficiencia energética se refiere a hacer buen uso de la energía para frenar el cambio climático. A ello contribuye el desarrollo de energías renovables, el uso de transportes no agresivos al medio ambiente y lo que cada persona pueda llevar a cabo en su cotidianidad, haciendo uso racional de los recursos naturales y la energía. Así acontece en los centros de telebachillerato, como nos lo ha venido presentando la sección de Cultura, además de las diversas actividades académicas, tecnológicas, deportivas y artísticas, de las que participan nuestro alumnado.
Lama kamanitla ixnechilisli, tlempan quetzalhuicani, timexlaskamatilia ika tomaseualtlahtol, pampa antexlagaquilise. Kuali xitlachili nitekitl, wan ximotechlali. Telebachillerato Ixcacuatitla, perteneciente a la localidad Ixcacuatitla, municipio Chicontepec, Veracruz. Está ubicada en la Huasteca Baja, al norte de esta entidad federativa. En esta región, las personas son hablantes del náhuatl. Yanito Guampoyuanano toca Brenalices Lorenzo Martínez, Namati Gonzaniloso Tentochinango Tenitoca Cerros Tacuatica, Tenquitos Neki Canahuat Pichcatepech, Huanica Oncayaya Niet Pichcat, Huanmocaji Nocatlactoli, Huanpejitech Nechilia Kenejazo Ticastomate, Huanpejitech Nechilia Ticastomate, Quematilei Ticuetitzi, Pampajino Pashquema Mapului, Repacto Play de Miquilispi. Buenos días a todos, mi nombre es Brenalices Lorenzo Martínez. Hoy vamos a hablar sobre nuestra comunidad que se llama Cerros Tacuatica, que significa cerro de algodón, y aquí se cultivaba mucho el algodón, se quedó la costumbre y empezaron a enseñarnos a bordar desde niñas para no perder la tradición. Siendo una región fértil en el campo agrícola, los habitantes de Ixcacuatitla se dedican a la siembra de milpa, el producto del mismo, el elote o elotl, conocido así desde tiempos ancestrales. Tiene una fuerte presencia en los festejos de la comunidad. Los alumnos se integran en dicho festejo como integrantes de esta localidad. También participan con diversas actividades, por ejemplo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y en el aniversario de nuestro subsistema. Nuestro reconocimiento a ustedes, distinguidos maestros, porque gracias a la vocación y esmero, sus alumnos reciben las herramientas educativas necesarias para poder enfrentar sus retos futuros. Agradecemos al maestro Alberto Santos Naranjo, coordinador del TEBAEF, así como a toda la comunidad tebana. Les enviamos un saludo, extendiendo el mismo a la maestra María del Carmen Fajardo Soto, supervisora escolar de la zona Chicontepec. Los logros que hemos obtenido en el bachillerato es la participación en las Olimpiadas de las Ciencias Matemáticas a nivel estatal, la participación en las Olimpiadas de las Ciencias en Química a nivel estatal, así como también hemos participado en la fase regional en voleibol varonil y femenino. Necesidades que tiene nuestro centro, las necesidades que tenemos es falta de pintura en las aulas, impermeabilización, computadoras, así como también en la que viene siendo cancelería y protecciones. En el proyecto Tequio, los alumnos adquieren conocimiento acerca del cuidado del medio ambiente. Es el compromiso de los estudiantes tebanos mantener limpio su espacio y entorno, siendo esa una de sus prioridades. Con las acciones que toman al respecto en este proyecto, los alumnos se involucran con la Agenda 2030, que establece la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en concreto con el número 15, que señala la vida de los ecosistemas terrestres. Mi nombre es Giselle Matías Nicolás, estudiante del Telebachillerato de Ixcacuatitla. Me enorgullece compartir con ustedes las actividades paraescolares que realizamos. Como primer paraescolar tenemos la realización de las servilletas típicas de la región, hechas totalmente a mano. La segunda paraescolar que tenemos en este plantel, en la realización de las actividades físicas, tenemos a los alumnos del plantel jugando voleibol. De igual manera, de las actividades físicas practicamos el fútbol y en este campo es donde jugamos. En la práctica de nuestras actividades físicas también jugamos básquetbol, nada más que en estos momentos la cancha está siendo remodelada. En nuestra tercera paraescolar de este plantel tenemos la implementación
de la barbería, donde mi compañero está haciendo cortes escolares y tiene varios clientes. Como cuarta paraescolar, también implementamos un huerto de plantas medicinales. Como quinta y última paraescolar que realizamos en este plantel, se hizo también la siembra de las naranjas, donde ya comienzan a dar frutos. Los invitamos a participar en la barra sabatina y continúen enviando sus audios, dibujos y videos a barrasabatinatebae@mce.gov.mx. Les daremos difusión. En otro aspecto cultural, te comentamos que se aproximan fechas decembrinas, donde si tu deseo es visitar la Ciudad de México, la Fábrica de Artes y Oficios de Azcapotzalco, Xochicalli, es una opción para visitar. Se ubica en la avenida Cultura Norte, sin número, en la unidad habitacional El Rosario. El acceso es gratuito y ofrece talleres de oficios, medicina tradicional, huertos urbanos y diversas actividades de orientación sociológica. Si acuden a este espacio cultural, consideren que las visitas son de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 11 a 18 horas. Para mayor información, puedes contactarte con Cristian Xocoyotzin Vargas Sandoval al correo comunicación.faroazcapotzalco@gmail.com. Escuchemos la despedida en lengua náhuatl a cargo de Leticia Hernández Hernández, locutora de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos. Tlaskamati miyak pampante xlacaquilihque, tlen panitla xnextilisli, tlan tipixto campati tepostlatetemos, nopona xiquixti nopatequitl, uanojatistos de camani camatilisli, tleni itlamia samano. Síguenos en la barra sabatina en su 9ª emisión del año 2026. Todas las cosas que nos ayudan a vivir necesitan de energía para hacerlas funcionar. Sumado a ello, día a día desperdiciamos enormes cantidades de este poder. Utilizamos un 3.44% de energía proveniente del carbón, hidrocarburos 87.87%, núcleo energía 1.14% y energías renovables 7.56%. Nuestra población crece continuamente y con ello la demanda de energía que a su vez incrementa las emisiones de dióxido de carbono, dañando gravemente el planeta. Para hacer funcionar un vehículo durante una hora se requiere el uso de combustible, utilizando una gran cantidad de potencia en el proceso. Aunque estamos conscientes de la importancia de reducir el consumo energético, no siempre es posible reducir las horas de este consumo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un automóvil, maquinaria o cualquier otro tipo de equipo que consume energía, si se encuentra en óptimas condiciones, logrará un consumo eficiente de la misma, contaminando menos nuestro ambiente. La eficiencia energética reduce la cantidad de energía y mantiene el mismo servicio o nivel de actividad. Ser eficiente no solo depende del desarrollo de nuevas tecnologías. Cada uno de nosotros, con sus posibilidades, puede hacer que este consumo sea positivo. Si aprendemos a gestionar nuestros consumos, provocaremos un cambio en los hábitos de nuestra comunidad, y los más beneficiados de ello seremos nosotros mismos. Acompáñanos a ver el siguiente material audiovisual, elaborado y presentado por alumnos del Telebachillerato Boca del Monte, integrantes de Teba Radio y Teba Periódico.
Queridos amigos de Barra Sabatina, nos encontramos en medio de los juegos del día de hoy. Así es, nos encontramos en la ciudad de Huatusco, en la unidad deportiva llamada El Centenario. Son los Intertebas 2026. Acompáñenos en este vlog 2026. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo se encuentra? Hola jóvenes, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Pues estamos muy felices porque hoy empezamos estas actividades con el torneo de fútbol varonil y femenil, que en esta ocasión es una eliminatoria para todos aquellos jóvenes que nos escuchan. Es una eliminatoria para que el campeón nos represente a la zona Huatusco en la etapa regional que será celebrarse en la localidad y municipio de Jamapa. Otra pregunta sería de cómo influyen los deportes en los jóvenes. Fíjate que lo hemos platicado en diferentes momentos y en diferentes etapas. En esto yo creo que los deportes, empezamos este año con el deporte ciencia, que es el ajedrez, y de alguna otra manera, ustedes recordarán, allá en Boca tuvimos esta eliminatoria. Y yo les decía en aquel entonces, es muy importante que la gente no solamente ejercite los pulgares, es decir, con el celular, es decir, con el Game Boy, con el PS5, con el Xbox, sino que también ejerciten otro tipo de motricidad, como es las piernas, como son los brazos, como es el cerebro, muy importante para eso. Y entonces yo creo que a través del deporte muchas de las cosas se les pueden ir dando de mejor manera a todos los jóvenes y a todas las personas. No solamente la idea es que a través del deporte se alejen de aquellas cosas que nos hacen daño, sino que también de alguna manera nos forme una especie de confianza, que sea un compromiso real de hacer deportes, pero que a través del deporte podamos ser mejores personas. Profe, díganos cuál es la finalidad de estos encuentros deportivos de los Interteba. Claro, por supuesto, la finalidad no solamente es venir y jugar y patear el balón como comúnmente se dice, sino también promover en nuestros alumnos esto que les decía hace rato, ¿no? Que entiendan que a través del deporte se puede encontrar la disciplina, se puede obtener confianza. Hay gente que cree que no es muy bueno y a lo mejor resulta ser un excelente deportista. Pero además de ello, también la convivencia entre ustedes, jóvenes, que la gente de Boca del Monte conviva con la gente de Huatusco, con la gente que viene de San José Tenejapa, que son lugares y comunidades un poquito distantes, porque de alguna manera a otros también fortalece y enaltece el trabajo en equipo que se hace en la zona. Me gustaría que dejara algún mensaje para los estudiantes y toda la audiencia que lo está viendo. Sí, claro, pues un saludo a todos los alumnos, a todos los maestros, a todos los compañeros, a todas las autoridades. Yo creo que es muy importante seguir desarrollando este tipo de actividades. Dicen que mente sana en cuerpo sano, y yo creo que a través de esta filosofía de hacer que nuestros alumnos puedan competir entre ellos mismos, que puedan confraternizar y que de alguna otra manera tengan la ilusión de representar a una zona de supervisión, yo creo que eso nos debe hacer ser mejores. Pues como pueden ver, se encuentran ya jugando algunos tebas de otras localidades. La verdad, este es un evento muy interesante, muy importante, ya que aquí se va a decidir el equipo que se va a ir a las estatales. Nos encontramos con el compañero Gael, creo que es el capitán del equipo, ¿no es así, compañero? El profe Eduardo me dio la oportunidad de ser el capitán del equipo este año y la verdad estoy muy feliz. ¿Qué nos puedes decir a todos nuestros compañeros? ¿Alguna recomendación, algo que gustes decir, expresar tus sentimientos? Pues la verdad es que como es mi último año, la verdad le quiero echar ganas, que todos le echemos ganas y que pues nos llevemos este campeonato otra vez. ¿Qué tal? Pues el día de hoy están los Intertebas 2026, en la que más de 10 tebas están reunidos. Tenemos 10 ligas masculinas y 9 femeninas. Se está poniendo muy interesante esto de la selección femenil, de lo que es Boca del Monte versus Huatusco. Ahorita mismo se está realizando lo que es un cambio de compañero. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Tamara? Un gusto saludarlos a los amigos de Teba Radio y Teba Periódico. Pues mira, sufriendo un poquito porque está jugando nuestro equipo, el equipo femenil, y me informan que va perdiendo 1-0, pero bueno, lo importante también es que se diviertan, que compitan, y si se da el resultado, pues mucho mejor. Como se pueden dar cuenta, hay demasiadas localidades tebanas aquí reunidas en lo que es el Centenario en Huatusco, Veracruz, México. Estamos a mitad de tiempo de lo que es la selección femenil, jugando Boca del Monte versus Huatusco. ¿Quién ganará? Nos encontramos con nuestros amigos de la localidad de Totutla.
Profe, cuéntenos un poco de su experiencia en Intertebas. Bueno, pues creemos que este año traemos un muy buen equipo, un muy buen cuadro. El Teba Totutla siempre ha sido un Teba fuerte en fútbol. En alguna ocasión fueron tetracampeones en el varonil. Ya quedó atrás un poco esa historia, últimamente no nos ha ido tan bien, pero queremos reivindicarnos un poquito en esta ocasión. Tenemos buenos jugadores, como Uciel, que está aquí presente, algunos de experiencia en las ligas locales, no solamente en Intertebas. Pero la competencia está bastante dura por lo que veo, y esperemos que pues, nos favorezca, y si no, pues bueno, venimos a divertirnos y a competir. Así es, más que nada es la diversión, la competencia, pues un poco vamos aprendiendo y recordemos que aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Compañero, tu experiencia en Intertebas, ¿qué tal te ha ido? No, pues ha sido muy divertido, ya que pues convivimos con otras escuelas y conocemos más gente y pues ayuda a mejorar el nivel como escuela. Aquí tenemos a uno de los alumnos del telebachillerato de Boca del Monte. ¿Cómo te llamas, amigo? Alonso Solís. Y dinos, ¿cómo te sientes de estar aquí pues en las elecciones de lo que es el Intertebas 2026? Muy bien, la verdad me siento orgulloso de representar mi ciudad, Boca del Monte. ¿De qué Teba vienes? ¿De dónde nos visitas? De Ejido La Piña. Dinos, amigo, ¿tú de dónde vienes? De Teba de Tlamatoca. Y aquí nos encontramos con otro Teba presente. Dinos, amiga, ¿tú de dónde nos acompañas? Soy de la colonia Manuel González. Díganos ustedes, amigos, ¿de dónde nos acompañan? Del telebachillerato Potrerillo. Nos encontramos con el telebachillerato de Chabastla. Nos van a regalar una entrevista de su experiencia y cómo les ha ido en los Intertebas. Pues hasta ahorita no muy bien porque perdimos el primer partido, pero estamos a gusto. Pues yo la verdad es mi primer Interteba, pues se me olvidó mi credencial y no pude jugar. Profe, ¿cuál es el consejo que usted le da a sus alumnos en una derrota? Pues que sigan practicando, que aprendan de los muchachos que vienen aquí a jugar, porque algunos juegan muy bien y pues venimos a vivir más que nada una buena experiencia, ¿no? Venimos representando al telebachillerato de Potrerillo. Implementar el deporte yo creo que es algo que genera mucha convivencia entre los compañeros. Y en segunda, pues la participación de nuestros hijos en el deporte para nosotros es un motivo de tranquilidad y alegría. ¿Qué tal, amigos que gustan del fútbol? Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes este gran encuentro entre las aguerridas escuadras de Potrerillo y Boca del Monte. 0-0, grandes emociones. Así que, amigos de la Barra Sabatina, les saludamos desde el Centenario en la ciudad de Huatusco. Intertebas 2026. La lectura es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social, ya que estimula el cerebro, mejora la concentración, amplía el vocabulario y también fomenta la creatividad. Te presentamos Café con Letras, una invitación a leer. Durante este año vamos a tener programas en donde les platicaremos la importancia de la lectura. Vamos a tener expertos, lectores, escritores y críticos que nos van a platicar cómo ha transformado la lectura en sus vidas. Pero hoy les quiero platicar algo muy breve, la importancia de la lectura en nuestro cerebro. En diciembre todos vimos cómo encienden y apagan las luces de los árboles de Navidad, de algunos arreglos navideños. Bueno, pues imagínate que una de esas luces, como prenden y apagan, son neurotransmisores. La lectura, conforme vamos leyendo, vamos agregando a nuestro cerebro ideas, imágenes. Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, no se imaginen un elefante rosa, inmediatamente el cerebro lo hace, porque las palabras crean imágenes. Así es como esas lucecitas, conforme vamos leyendo, se van encendiendo y apagando. Al encender, pues obviamente hay capacidad de neurotransmisores. Es importante que ustedes sepan que la lectura reduce el estrés, que nos ayuda a tomar decisiones, a la inteligencia emocional y la más importante, la empatía. Leer nos pone en otros escenarios, nos transforma y nos hace sentir como parte de una historia. Y eso es sumamente maravilloso. También nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, la memoria, ¿no? Entonces es muy importante la lectura en nuestras vidas. Todos los órganos los cuidamos, el estómago, la garganta, los ojos, a veces estéticamente los pies, las manos, el rostro.
Pero ¿quién piensa en nuestro cerebro? En la mente. Y la mente también se cuida. Y una de las partes más importantes del cuidado de la mente es la lectura. Leer también es parte del cariño propio. Que vamos caminando por las calles, aquí principalmente en Jalapa, en el centro, donde encontramos muchas librerías, libros nuevos y libros usados. A mí me encanta pasar a las librerías de libros usados. Ahí es donde los hueles, los sientes, los revisas, los palpas. Atrévanse una tarde, vayan caminando y métanse a esas librerías. Hay librerías también en donde surten café, en donde te puedes sentar a tomar un libro y leer. En Coatepec también hay muchísimos lugares de estos. Luego les platicaremos. También es importante que si no tienes el hábito, lo hagas poco a poco. Obviamente, cuando entramos a la escuela, los maestros erróneamente nos ponían a leer el Quijote, que obviamente era muy, muy extenso y no lo podíamos terminar. Yo les propongo que comiencen con cuentos cortos. Les propongo que comiencen con Julio Cortázar, un excelente escritor que tiene varias antologías de cuentos maravillosos, mágicos, totalmente que te explotan la mente. También te propongo que comiences a leer artículos. Ya ahora no está de más que lean lo que a ustedes les guste. Por mucho tiempo hubo una estigmatización en que los libros de superación personal eran lo peor que existía. Yo como maestra de lectura, como maestra de literatura, pensaba lo mismo. Hasta que un día me di por vencida y llegaban los chicos con cuentos que encontraban en internet y dije, con que lean, está bien. Y entonces ahí les das esa apertura a los jóvenes. No los satanices diciendo, esto no lo puedes leer o esto sí lo puedes leer. No, tenemos libre albedrío. Y eso también se impacta en que tú puedes leer lo que tú quieras. Finalmente, les quiero proponer que se atrevan. Es el primer paso, atreverse a tomar un libro, a hojearlo, con H y sin H. Quiere decir que lo tomes, que lo observes, que lo sientas, que comiences a leer la primera página y si no te atrapa, déjalo, no pasa nada. Y entonces tomas otro y así. Recuerda que los libros te buscan. Ellos son los que te eligen. No olvides que cada libro es un nuevo comienzo. Mi nombre es Itzel Zambrano. Nos vemos en la próxima cápsula. Queremos leerte, escucharte y saber de ti. Tu participación en la barra sabatina es muy importante. Continúa enviándonos tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y las redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Saber que continúan en nuestra programación de Barra Sabatina que pueden compartir para que más personas participen de ella a través de la página www.tvmas.mx. Permíteme comentarte que ayer, 27 de febrero, recordamos el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos como una forma de homenajear a los profesionales que hacen posible salvar vidas y desde luego agradecer y reconocer a las personas que donaron órganos, ya que gracias a su generosidad son los principales responsables de que más personas vuelvan a tener una segunda oportunidad de vida. Participando de esta fecha y profundizando en el tema, te presentamos la siguiente participación que nos brinda Dulce María Martínez Pérez, licenciada en enfermería, especialista en oncología, quien nos platica sobre trasplantes de órganos, tejidos y células. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce María Martínez Pérez y soy enfermera especialista en oncología. El día 27 de febrero se conmemora el trasplante de órganos, tejidos y células. Así que hoy les hablaré sobre la importancia de este tema. ¿Qué es un trasplante? El trasplante es, como casi su nombre lo dice, trasladar ya sea un órgano, un tejido o células, si bien puede ser de un donante a un receptor, o sea, la persona que lo recibe, o de la propia persona, en este caso puede ser alguna parte del cuerpo, llevarla hacia otra parte. La importancia del trasplante va a radicar, ¿por qué? Porque un poquito de la historia nos abarca que desde 1954 se realizó el primer trasplante renal. Entonces vemos que ya tiene
muchos años, pero no se le da la relevancia que deberíamos. Como segundo trasplante que en lo personal en el área oncológica es de relevancia fue en 1957. Se realizó el primer trasplante de médula ósea, entonces ya lleva muchos años. En México nos rige la Ley General de Salud y el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Nos menciona 3 principios, que es la gratuidad, la confidencialidad y el altruismo. Es muy importante tener en claro estos 3 puntos, ya que al donar, pues hay que hacerlo de manera consciente, de manera que podamos también decir la verdad en cada una de las evaluaciones que se van a realizar antes de la donación. Es importante conocer cómo poder ser donador. El CENATRA nos maneja su sitio web, donde cada uno de nosotros a partir de los 18 años podemos ser donadores voluntarios, es decir, de manera anticipatoria. Si existe algún accidente y puedes ser candidato después del fallecimiento para donación, se te da una tarjeta que puedes solicitar ahí en esa página web como donador voluntario. Dependiendo del tipo de fallecimiento, es los órganos que se pueden salvar. Se pueden llegar a salvar hasta 8 órganos para distintas personas. Entonces vemos que sin duda podemos contribuir mucho a la supervivencia de otras personas. De igual manera, vamos a tener en cuenta que para la donación, aparte de ser voluntaria, debemos de tener la mayoría de edad y es de vital importancia en el caso del área oncológica tener en cuenta que si se realiza trasplante de células hematopoyéticas, es decir, que permitan que la médula ósea se restablezca, principalmente se requieren de personas que sean jóvenes, de preferencia varones y nulíparas. ¿Por qué? Porque las células que se extraen son de mejor vitalidad en esa edad, y también en el caso de las mujeres, pues al no tener tantos hijos, pues disminuye el riesgo de tener alguna enfermedad injerto contra huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enfermedad puede llegar a presentarse una vez que se realiza un injerto de células hematopoyéticas y puede generar alteraciones en el paciente una vez que se recibe ese trasplante. Enfocándome un poquito en el área oncológica, pues tenemos que los trasplantes pues se realizan en ciertos puntos. En México tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología. En Querétaro se tiene el Hospital Infantil, que es de Teletón, el ITO, por mencionar algunos, igual el Federico Gómez en la Ciudad de México. El trasplante en el área oncológica puede ser de 2 tipos: alogénica o autóloga. ¿Qué quiere decir? La alogénica es que otra persona puede donarle a la persona enferma, y la autóloga, pues la misma persona se puede donar a sí mismo sus células. Es de relevancia mencionar que en el autólogo, es decir, que la persona se done, va a ser más enfocado en mieloma múltiple o enfermedad que tenga que ver con linfomas. En el alogénico vamos a tener que se puede dar en el caso de las leucemias o alguna disfunción de la médula ósea. En este caso les quiero compartir un poquito sobre la experiencia que incluye un trasplante. El tiempo de trasplante dura más de 108 días. Iniciamos con menos el día 8, que ese día es el día en el que el paciente ingresa al área de trasplante. Una vez que ingresa, se les pide a los familiares que lleven 3 ropas más o menos de cambiado, que lleven agua embotellada, de preferencia que sea que se limpie. De todas formas, ahí cuando se realiza la recepción se desinfecta. También si puede llevar algún libro, alguna tablet o algún otro objeto que quiera introducir, pues se debe de realizar una adecuada desinfección. Una vez que ingresa al área de trasplante,
se deja de ver a los familiares. En el caso de los pacientes, solamente hay un transfer y es por donde se ven que es una ventanita. Entonces vemos que 108 días sin tener contacto con el familiar, sin tener contacto con mamá, papá, etcétera, pues afecta considerablemente. Aquí también interviene el área de psicología para estar monitorizando esa restricción a la sociedad, porque puede llegar a presentar depresión, irritabilidad por el encierro. Entonces vemos que el trasplante enfocado en el área oncológica es complicado por esa situación. El paciente se puede encontrar físicamente en óptimas condiciones, pero la parte emocional y psicológica puede llegar a afectar también en su entorno porque lo encerramos, por decirle así. Entonces también el papel del familiar es importante, ya que debe de estar en constante comunicación con el paciente y de preferencia, bueno, algunos pacientes refieren pues no preguntar el hecho de cómo estás, cómo te va, qué haces, porque prácticamente es una monotonía, sino hacer de preferencia plática de en la familia pasó esta situación, tal primo ya va a cumplir años, etcétera, ¿no? Actividades que son de la vida cotidiana para que el paciente también se distraiga. Igual como estrategias, aquí se pueden implementar actividades también recreativas, un poco restringidas por el área en la que se encuentran aislados, pero sí se pueden buscar estrategias, ya sea que dibuje, pintar, etcétera. Entonces es muy importante tener un cuidado en estos pacientes porque al estar aislados son más propensos a tener alguna infección, por eso se aíslan, porque la baja de sus defensas pues disminuye. Aquí la función de enfermería es de relevancia, ya que nosotros también podemos llegar a detectar alteraciones inclusive psicológicas, emocionales o físicas. En este caso, los pacientes pueden llegar a tener algo que se llama enfermedad injerto contra huésped. ¿Cómo se va a manifestar? Pues el paciente se empieza a poner amarillito, que es aumento de la bilirrubina. También puede llegar a presentar rash cutáneo, que es como que se ponga rojito el paciente, o también puede llegar a tener evacuaciones líquidas, acuosas constantemente. Entonces siempre valorar a esos pacientes de vital importancia. A grandes rasgos ese es el manejo que se lleva con un paciente trasplantado de células hematopoyéticas. Vemos que es una labor de suma importancia donde el equipo multidisciplinario de nueva cuenta pues tiene que reforzar siempre día con día para que el paciente tenga un mejor tratamiento y asimismo pueda finalizar ese lapso del injerto, que se divide en 3 fases, que es preinjerto, que va del día 0. El día 0 se considera el día en el que se trasplanta, es decir, que se infunden las células. Es como si fuera la administración de un concentrado de sangre a tu vena o al acceso venoso, o sea, así. No, de 0 a 30 días, el injerto temprano es de 30 a 100 días y el injerto tardío es arriba de 100 días. Entonces, como les mencionaba, la transfusión de células hematopoyéticas es muy rápido, no duele al paciente, al donador, a la persona que dona tampoco llega a generar sintomatología grave. Solo puede llegar a presentar un poco de dolor debido a que se deben de aplicar factores estimulantes de colonias, que quiere decir que son medicamentos que estimulan la producción de las células para que así se encuentren en mejores condiciones a la hora de extraer esas células del donante para el receptor. Entonces solamente puede llegar a presentar eso el donante, por eso de preferencia se busca que sea alguien, bueno, primero compatible, segundo que sea joven, y tercero, en el caso de ser mujer, que no se encuentre embarazada. Aquí es bien importante resaltar que se realizan estudios de laboratorio previo a cualquier trasplante para buscar alguna presencia de virus, como es el citomegalovirus, virus del herpes simple, varicela zoster o también VIH.
por mencionar los más importantes. Entonces, siempre se van a tomar muestras de laboratorio. Antes de que tú quieras donar, es importante que comas bien. Bien, ¿qué significa? Pues frutas y verduras de manera balanceada, tomar agua de 1.5 a 2 litros, hacer ejercicio. Actividad física mejora no solo la parte metabólica, sino también emocional, y obviamente que cuentes con la mayoría de edad. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Ojalá puedas ingresar a Senatra, registrarte y obtener tu credencial como donador voluntario. En esta página es para donación en general, órganos, tejidos, células. Y por el contrario, en NMDP, en esta página vamos a poder ser donadores, pero de manera específica, es decir, que de células hematopoyéticas para trasplante de pacientes con leucemia, ya sea mieloide aguda, mieloma múltiple, linfoma. Espero que después de este largo camino que te compartí, tengas el deseo de poder ser un donador voluntario, ya que actualmente existe una lista de espera de aquellas personas que desean prolongar su vida. Sé que me fui un poquito más en la parte oncológica porque es mi área, pero como te mencionaba anteriormente, Senatra es para donación voluntaria en general, ya sea de órganos, riñones, corazón, etc. Entonces, pues ojalá puedas ingresar a esas páginas que te mencioné y pues contribuir al mundo a que podamos dar una mayor esperanza de vida. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día de febrero. Este año coincide con el día de hoy, 28 de febrero. Su objetivo es dar a conocer cuáles son las enfermedades raras, sus síntomas y causas. Es importante considerar cuál es la esperanza de vida, ya que la mayoría son crónicas, incapacitantes y degenerativas. Por ello se debe dar apoyo a pacientes y familiares. Además, porque al ser poco comunes, en muchos casos se dificulta también conseguir el tratamiento necesario. El sistema nervioso es complejo. Su unidad fundamental es una célula especializada llamada neurona. Millones de neuronas forman este sistema. Estas células alcanzan cada rincón de nuestro cuerpo y se encargan de transmitir la información percibida por nuestros órganos sensoriales hasta el cerebro. Dicha información es enviada en forma de impulsos eléctricos, traduciéndose en acciones que pueden ser mecánicas o químicas, voluntarias o involuntarias. Las neuronas son células altamente especializadas. Sin embargo, la mayor parte de ellas son incapaces de reproducirse al llegar a su estado de madurez, limitándose así la regeneración neuronal. A excepción de las neuronas localizadas en el hipocampo y la zona subventricular de los ventrículos laterales del cerebro, donde se ha observado que sí hay reproducción neuronal. Las neuronas pueden variar en cuanto a su forma, sin embargo, comparten un diseño anatómico que les distingue.
Anatómicamente, las neuronas están constituidas por un cuerpo celular o soma donde se aloja el núcleo de estas células. Diversas proyecciones surgen del soma. Una de estas son las dendritas, estructuras que hacen posible la percepción de estímulos, que en forma de impulsos eléctricos son conducidos hacia los botones sinápticos a través del axón. El axón es una estructura larga de forma tubular cuyo tamaño puede variar desde 1 milímetro hasta 1 metro de longitud en el caso de las neuronas que inervan nuestras extremidades. Los botones sinápticos son estructuras de conexión con otras neuronas. Las neuronas se clasifican de acuerdo al número de proyecciones que presenten en monopolares, bipolares, pseudopolares y multipolares. En cuanto a su función, las neuronas se clasifican en sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales, también denominadas neuronas aferentes, se encargan de convertir los estímulos luminosos, mecánicos o químicos que percibe nuestro cuerpo en impulsos eléctricos, los cuales son conducidos vía médula espinal al principal centro nervioso, el cerebro, donde una vez procesada la información por las interneuronas, esta es devuelta a través de las neuronas motoras a los músculos u órganos vitales con una respuesta en forma mecánica o química. Se puede pensar que la interconexión entre las dendritas y los botones sinápticos de dos neuronas se produce mediante contacto físico, pero no es así. Existe una separación entre ambas estructuras, conocida como el espacio sináptico. Los botones sinápticos liberan al espacio sináptico diversas sustancias químicas denominadas neurotransmisores, los cuales son sintetizados por la neurona que reacciona a un estímulo, que atrapadas por puntos de contacto o receptores proteicos presentes en las dendritas, permiten la interconexión entre neuronas o con las células de un órgano en particular, la sinapsis. Por su naturaleza química, estos neurotransmisores pueden ser aminas, aminoácidos y polipéptidos. Dichos agentes químicos participan en una amplia gama de procesos mentales, como acciones cognitivas, emocionales, conductuales, glandulares y motoras. Entre los neurotransmisores tenemos, por ejemplo, la serotonina, también llamada 5-HT, la cual contribuye al desarrollo de estados de ánimo óptimos para el individuo, como el bienestar y la felicidad. Por el contrario, niveles bajos de serotonina suelen ligarse a estados depresivos, mala memoria, baja autoestima, ansiedad y agresión. Otra sustancia que provoca reacciones de placer en el cuerpo es la dopamina. Como cuando te enamoras, sí, cuando te sientes enamorado. Ese estado de euforia y alegría que expresamos por alguien que, de la misma forma, nos corresponde, es debido a la dopamina. Todos estos neurotransmisores estimulan nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la dilatación de nuestras pupilas, generando ansiedad y cambios de humor. Además de incrementar nuestra temperatura corporal, producimos hiperactividad, insomnio, pérdida de apetito, temblor y miedo. Cada 1 de marzo se recuerda el Día Internacional para la Cero Discriminación, siendo un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, condición social, opiniones, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. El principal objetivo del Día Internacional para la Cero Discriminación es hacer un llamado a enfrentar la discriminación de cualquier tipo, frenar los actos discriminatorios que se presentan en colegios, trabajos, comunidades, en la vida cotidiana, ya que cada vez que se rechaza a una persona o a un grupo, se debilita la cohesión social, se retrasa el desarrollo de comunidades y se puede estar atentando contra la vida de todos. La historia de las teleclases en el Telebachillerato de Veracruz es un ejemplo de cómo la tecnología y la educación se han unido para llegar a las comunidades rurales. En los años 1970 y 1980, las clases se grababan en estudios propios y se transmitían por televisión abierta en horarios fijos.
Luego, en los años 80 y 90, llegaron los cassettes beta y VHS. Las clases se distribuían físicamente a los planteles, que ya contaban con televisores y videograbadoras. Esto permitía continuar con las clases incluso si no había señal de televisión. Llegaron a distribuirse también en otros estados de la República que ya habían adoptado esta modalidad. En los 2000, la transición del DVD mejoró la calidad de imagen y sonido y facilitó su reproducción. Ya en la era digital, con el avance de Internet, las teleclases dieron un salto. Ahora se distribuyen por plataformas como YouTube, Spotify, Instagram, podcast, Facebook y el portal de la Dirección General de Telebachillerato, permitiéndonos llegar a otros estados y a otros países. Durante la pandemia por COVID-19, este modelo fue esencial para mantener el aprendizaje a distancia, integrando videollamadas, clases por televisión y plataformas interactivas. Hoy, en el Telebachillerato de Veracruz no solo es historia, es creación, innovación y futuro, respondiendo a una idea humanista que coloca al ser humano y a su comunidad, fortaleciendo el aprendizaje, la identidad, la inclusión y la participación social. La comunicación es fundamental para el desarrollo social del ser humano. Una sociedad justa y equitativa debe otorgar a todos sus integrantes las mismas oportunidades, entre ellas el acceso igualitario a esta comunicación. La lengua de señas mexicana permite a las personas con discapacidad auditiva comunicarse con los demás. Conozcamos la lengua de señas y promovamos la inclusión. Hola, hoy vamos a aprender los días de la semana. Lunes, martes, miércoles o también de esta forma, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Semana en la Barra Sabatina te presentamos un espacio de reflexión y diálogo sobre temas relevantes y de gran impacto para nuestra comunidad educativa y sociedad en general. Es el podcast Revolucionando con Ciencias. Hoy se enciende la chispa en tu mirar. Con cada paso hay un mundo por cambiar. Ideas que vuelan como el viento sin final. Revolucionando con ciencias todo puede empezar. Estamos una vez más en el podcast Revolucionando Conciencias, transformando vidas, el podcast del Telebachillerato del Estado de Veracruz. Y el día de hoy estamos con Carlos Manuel Welch Rodríguez. Él es doctor, él es investigador del Centro de Ciencias de la Tierra en la Universidad Veracruzana. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, pues tenemos una serie de preguntas bien interesantes que parecieran ajenas de primer momento, porque vamos a hablar de cultura digital, como lo hemos venido haciendo en los otros podcasts, pero también de educación ambiental, de la conciencia del cuidado del medio ambiente y del impacto que podemos generar al cambiar de celular, por ejemplo, o al recargar las pilas de manera constante, o inclusive al hacer consultas excesivas en los grandes modelos de lenguaje. Carlos, ¿qué me puedes decir de esta relación de manera inicial? ¿Cómo podríamos pensar o resolver esta pregunta? ¿Cómo se relaciona el medio ambiente con lo digital? Bueno, me gustaría primero decir que vamos a pensar en el agua como el elemento vital de la vida en el planeta y que curiosamente tenemos la misma cantidad de agua desde que el planeta Tierra es planeta Tierra. No hemos tenido agua que nos llegue de Marte ni agua que nosotros la hayamos mandado a la Luna. ¿Y por qué es importante?
Pues porque resulta que el 75% de la energía eléctrica donde cargamos los celulares, donde ponemos los dispositivos electrónicos, se genera con el agua. Y eso es una cosa que a veces pasa desapercibida, pero es importantísimo. Y en segundo lugar, la actualidad está demandando el uso de la inteligencia artificial. Y pocas personas saben que la cantidad de agua que se necesita para mantener los centros de datos en el mundo es el equivalente a lo que consume de México hasta Argentina durante 8 meses. O sea que es una cantidad de agua barata. ¿Por qué se necesita esa cantidad de agua? Para 2 elementos. Para el enfriamiento, que es lo que conocemos como el agua directa, para enfriar los servidores, porque cada consulta que hacemos para preguntarle a ChatGPT o a MetaID o a cualquier otro, consume entre 2 o 3 kilowatts por minuto. Y necesitas enfriar los servidores para tener esa cantidad de energía. Y lo segundo es lo que llamamos el agua indirecta, que es la cantidad de agua necesaria para producir la energía eléctrica que mantiene encendido el servidor. O sea, estamos ante una tecnología que consume agua para operar y después para mantenerse activa en el caso del enfriamiento de los centros de datos. Me cuesta trabajo entender cómo es que el agua puede enfriar los centros de datos. ¿Nos podrías explicar cómo es que consumimos agua para enfriar? Sí, claro. Vamos a pensar básicamente en cómo funciona un refrigerador. Un refrigerador no genera frío, saca el calor. Claro, lo que pasa es que nos lo han vendido como la gran tecnología, pero no, en realidad lo que hace un refrigerador es meter un gas que saca todo el calor y no deja más que se quede la cantidad mínima de humedad para procurar el enfriamiento. En los centros de datos, lo que se genera es que el agua circule a baja temperatura para disipar el calor en tuberías de forma tal que cuando la temperatura se eleve 1, 2 o 3 grados centígrados, al transcurrir esa agua en ese conducto, se reduce automáticamente la temperatura, lo cual genera una evaporación y ese calor, a través de convertirse en vapor de agua, tiene que salir por algún lado. Así funciona. Y cuando el vapor de agua sale del centro de datos porque ha enfriado de manera, eficiente estas máquinas, ¿qué le pasa? ¿No entra como en un ciclo del agua donde después vuelva a su estado líquido o de alguna forma se empieza a transformar en otra sustancia? Lo ideal es mantenerlo en un ciclo cerrado. Una vez que está a vapor, dejar que se condense y una vez más que regrese al circuito para que tenga el enfriamiento necesario. Pero no siempre ocurre así. A veces hay, dependiendo de la organización y el gran centro de datos que tenga, un sistema de enfriamiento que permite que esa emanación de vapor salga. Lo ideal es que se mantenga en un circuito cerrado, permanente y constante. En Europa, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se veían los grandes enfriadores o calentadores de agua en los sótanos. Y ahí se calentaba el agua y entonces circulaba a través de la tubería y eso hacía que los pisos o los edificios tuvieran calefacción. Eso se importa después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos, pero esa tecnología nunca nos llegó a México porque no la necesitábamos. Y esa es la forma que tienen los radiadores que ahora eléctricos se venden en los centros comerciales, que es un conducto en forma de S a través del cual circula un fluido para enfriar o calentar. Quizá esto que nos menciona Carlos Welch lo podríamos relacionar con nuestra experiencia que tenemos cuando entramos a un centro comercial o incluso cuando entramos a un laboratorio de cómputo donde hay clima, donde entras y se siente que pues está frío, ¿verdad? Y bueno, está muy cómodo incluso en un cajero, ¿verdad? Porque hay un clima que permite que la máquina, que la computadora no se calienta. Pero lo que nos está explicando el doctor, pues entiendo que tiene que ver con centros de datos mucho más grandes que un laboratorio de cómputo escolar o que un centro comercial, y entonces el consumo sería importante. ¿Es así? Sí, así es, pero vamos a llevarlo a las escuelas normales donde tienen un centro de cómputo. El hecho de que tengas 10 computadoras operando en un cuarto cerrado, sin circulación, sin ventilación, va a hacer que la temperatura al interior de ese cuarto aumente de 2 a 4 grados centígrados. Y va a haber un contraste térmico una vez que sales del centro de cómputo. Y eso
puede ocasionar un tema a la salud de los estudiantes, porque cuando entran con el suéter porque está ligeramente frío en Jalapa, ¿no? En San Andrés Tlalnehuayocan o en Coatepec, se quitan el chaleco, se quitan el suéter, trabajan en la computadora y después de 45 minutos, una hora salen y el choque térmico puede ser muy alto y les puede ocasionar un tema de salud. Y eso tiene que ver en cómo y dónde instalamos los centros de cómputo para nuestras escuelas. Además del tema del enfriamiento del centro de cómputo, podríamos también pensar en otro tipo de impacto pues al medio ambiente, quizá en lo relacionado con la basura tecnológica. ¿Qué podemos considerar como basura tecnológica de un centro, de un laboratorio escolar, por ejemplo? De un laboratorio escolar de cómputo, lo que ha ocurrido es que la obsolescencia programada de los equipos de cómputo ha ido creciendo de manera exponencial. Lo primero que cambió fue la tecnología de los monitores, de tener unos armatostes muy grandes con pantallas y prácticamente a tener ahora unos monitores planos donde prácticamente se reduce en un 90% el volumen. ¿Y qué pasó con esa tecnología? Pues todo fueron a los vertederos y no hubo manera de gestionar de manera adecuada lo que pasaba con el cinescopio, con todo el material electrónico que estaba dentro, y generó un gran problema, porque las conexiones eléctricas y de materiales, silicón y demás, no había manera de tratar. Afortunadamente, en la actualidad, hay centros que se dedican a reciclar todo ese material y a darle un segundo orden de vida. Para el CPU ocurre lo mismo, pero el CPU se volvió valioso, porque hay mucha conectividad que las personas comunes y corrientes no sabemos, y de repente hay conexiones de oro que estaban asociadas con cierta conectividad del servidor. Claro, una cantidad ínfima que no representa riqueza ni un valor desmedido, pero que los grandes superficies buscan cómo recuperar el núcleo del procesador, lo que está a su alrededor, las memorias, porque todavía tiene una vida útil, ¿no? Y el resto, pues sí se tiene que desechar, pero son combinaciones altamente contaminantes para el agua, sobre todo. Me parece que hay una conciencia relacionada con el manejo de las pilas, ¿verdad? Cuando usamos pilas, baterías AA, AAA y ya no sirven, sí hemos recibido desde la educación básica ciertas indicaciones para no tirarlas en el suelo, entonces las echamos en una botella o las echamos en algún espacio donde reciben pilas, pero efectivamente cuando desechamos tecnología más grande como el CPU o el monitor, pues ahí lo tiramos, o en algunos casos por cuestiones de inventario lo tenemos que guardar en las escuelas, y eso genera también pues contaminación, al menos visual, ¿verdad? Porque tenemos montaña de equipos obsoletos que están ahí, a lo mejor se vuelven hasta fierros oxidados y viejos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en nuestras casas cuando cada año sale el celular versión 15, 16, 17 y queremos hacer el cambio, y aunque todavía tenemos un celular competitivo, ¿verdad? Un celular con buen espacio, con buena memoria, buen procesamiento, pero queremos, por quizá presiones sociales, hacer el cambio al modelo más reciente de la tecnología? ¿Cómo impacta el cambio de celulares igual en el medio ambiente? Bueno, tecnológicamente lo primero, el impacto más grande está asociado a la batería, por los materiales, sobre todo porque sabemos que es el litio, y antes las baterías tenían una vida muy corta porque estaba asociado a un periodo de memoria que tenían. Entonces, si la podías cargar más tiempo, iban perdiendo la capacidad de almacenaje. Ahora con los equipos parece que ya no ocurre de la misma manera. Pero al resolver ese problema, se presentó otro problema, que es el calentamiento en la batería y en los dispositivos. Y hemos visto como, por ejemplo, en Europa, las baterías de litio asociados a vehículos automotores de desplazamiento, los pequeñitos, estos scooters, pues se están retirando del transporte público porque el riesgo por calentamiento o sobrecarga es tan alto que puede provocar un incendio. En México aún no está regulado, pero debemos ir hacia allá. Otro asunto en el tema de los celulares es que la tecnología en la pantalla ha cambiado de manera gigantesca en los últimos 7-8 años. Ahora tenemos pantallas hipersensibles con materiales nuevos que hacen que prácticamente sea muy difícil reciclarlos porque vienen de una tercera o cuarta combinación. Y entonces ahora
no hay manera de que las pantallas y los dispositivos para conectar la pantalla puedan cambiarse o reciclarse. Y es un asunto grave con el medio ambiente. ¿Qué pasa cuando tengo ya un par de celulares en el cajón de mi casa guardados y no sé si empiecen a desprender algún tipo de sustancia o cómo sería la mejor manera de deshacerme de ellos? Las baterías, llevarlas a un centro de reciclado de las baterías para que las puedan eliminar, sobre todo las que son de litio. Eso es una cosa fundamental. Y el resto del equipo, hay ya recicladoras de material tecnológico que normalmente lo reciben. Y siempre la recomendación es, por favor, formateen sus equipos antes de llevarlos a cualquier sitio de reciclado. Quiere decir que independientemente de que yo sea cuidadoso con la carga de mi batería, tratar de que tenga una vida más amplia, que quizá separe la tecnología que sirve de la que no sirve y que le dé un segundo uso, de todas maneras genero una huella, un impacto pues negativo para el medio ambiente. ¿Hay manera de que yo como un usuario común de la tecnología, de la electricidad, pueda medir mi huella? ¿Será de carbono? Sí, en este caso para los celulares hay dos mecanismos para monitorear lo que es la huella ecológica y la huella de carbono. La huella ecológica tiene que ver con todo el proceso, una vez que se convierte en residuo, a la venta y todo lo demás, y la huella de carbono con las emisiones de dióxido de carbono de manera directa e indirecta desde su producción o hasta la conexión constante para cargar la batería. Y los dos son elementos con los cuales se puede monitorear y observar el impacto real de los equipos celulares. Pues ha sido interesante esta charla. Resulta pues ahora evidente cómo sí hay una relación entre el uso de la tecnología y pues el impacto ambiental que pueda tener yo. Y justo en el bachillerato estamos estudiando sobre el tema de ciudadanía digital y estamos analizando la ciudadanía digital desde un punto de vista como de usuario de tecnología, pero me parece que aquí esta ciudadanía digital se amplía pues para ser, digamos, consciente del medio ambiente. ¿Cómo podrías, Carlos, para ir cerrando esta charla, concebir una ciudadanía digital consciente y relacionada con el cuidado del medio ambiente? Pues acercando más a los chicos a la tecnología a través de los mensajes reales y efectivos sobre los efectos de la tecnología en el medio ambiente. Ahora, los chicos de bachillerato particularmente están enfocados en mucho TikTok, mucho Instagram, revisar los contenidos, pero hay que invitarlos a que vean los contenidos que les dejen un mejor y un mayor impacto. Yo creo que la edad de bachillerato es donde realmente preparas los agentes de cambio al futuro. Es el momento ideal en la transición educativa, donde, aunque están dubitativos en lo que quieren, es cuando mejor perciben toda la información que llega a su entorno. Y si en esa información que llega a su entorno logramos propiciar un cambio entre ellos sobre lo que perciben del medio ambiente, habremos hecho algo extraordinario con nuestros educandos en Veracruz. Aunque no esté contemplado el tema del medio ambiente en el marco curricular común, para nosotros como profesores, como estudiantes de educación media superior y superior, resulta fundamental, resulta muy importante hacernos cargo del impacto que estamos teniendo en nuestra aula, escuela, comunidad, pero también desde el punto de vista del medio ambiente. Me parece que esta charla ha sido muy útil para entender que lo que hacemos con las cargas excesivas, con el cambio excesivo de los celulares, con la compra de tecnología e incluso de ropa y de otro tipo de objetos de valor, pues tenemos un impacto en lo que estamos haciendo y en nuestra comunidad. Carlos, no sé si quieras cerrar esta charla con un mensaje final. No, simplemente agradecer e invitar a los chicos de bachillerato en Veracruz que aprendan, observen y se dediquen a convertirse en los grandes agentes del futuro. En ustedes está el futuro, en sus manos, así que hagan todo posible por convertirse en los agentes de cambio en su comunidad, en su escuela y prepararse para el mañana.
El próximo martes 3 de marzo recordaremos el Día Mundial de la Vida Silvestre, proclamado por la ONU en 2013, en el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La caza y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre, aunque existen otras causas, como la pérdida del hábitat y el cambio climático. En nuestros centros tebanos es importante sensibilizar al alumnado sobre temas relevantes que permitan el cuidado de su ambiente y los recursos naturales, incluida la vida silvestre. Recordemos que en los cursos escolares de biología, normalmente empleamos el concepto de especie para referirnos a un grupo de organismos que, con una herencia genética en común, son capaces de multiplicarse entre sí, produciendo descendientes fértiles. En un contexto no taxonómico, podemos catalogar las especies utilizando diversos criterios como su distribución geográfica e histórica, su aprovechamiento o su estatus de conservación, entre otros. Según su historia evolutiva y distribución geográfica natural, reconocemos, por ejemplo, que existen especies endémicas. Un caso son los canguros. ¿De dónde dirías que son originarios? La historia evolutiva de los canguros los ubica de forma natural únicamente en Australia, es decir, son endémicos de Australia. ¿Podemos encontrar canguros fuera de Australia? Claro, pero eso implica la intervención del ser humano que los traslada, cría o mantiene fuera de su hábitat natural. De forma similar, pero con un criterio de conservación, encontramos el concepto de especie en peligro de extinción. Una especie se cataloga en peligro de extinción cuando enfrenta un riesgo muy alto de desaparecer. En México, un ejemplo claro y preocupante es la vaquita marina, que además es endémica del país. Una especie se extingue cuando ya no existen reportes de especímenes o ejemplares vivos, o bien cuando su desaparición es más que evidente. Entre la lista de especies extintas durante los pasados 400 años se encuentran el pájaro dodo, Rafus cuculatus, de la isla de Mauricio, la vaca marina de Steller, Hydrodamalis gigas, del mar de Bering, una subespecie de cebra llamada quagga, Equus quagga quagga, de Sudáfrica, el lobo de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, de Australia, y el alca gigante, Pinguinus impennis, de las costas del Atlántico. Hay quienes hablan de una crisis actual de biodiversidad, refiriéndose a la pérdida acelerada de la variedad de especies y de ecosistemas. La causa principal de esta crisis, señalan, es la actividad humana. Es cierto que dicha actividad ha sido un factor principal en la extinción de diversas especies. No obstante, en un panorama general y a escala geológica, hay que considerar, por lo menos, un par de cuestiones antes de magnificar de manera irreflexiva el impacto del ser humano como si fuera el único factor. En primera, está el hecho de que la aparición y extinción de especies es un proceso natural. Tanto es así que en la historia de la Tierra se han registrado por lo menos 5 extinciones masivas. La más reciente ocurrió hace 65 millones de años al final del periodo Cretácico. Esta acabó no solo con los famosos dinosaurios, sino con muchas otras especies. Entre las causas de las extinciones masivas se identifican cambios catastróficos en el clima debido a la actividad geológica o a la posible caída de un meteorito. Lo anterior pone en evidencia que las extinciones masivas, y por lo tanto también la de especies específicas, han sucedido y probablemente sucederán aún sin la presencia del ser humano. Por otro lado, otra cuestión a considerar es que el número de especies extintas, en peligro de extinción o bajo amenaza, se basa en el registro humano de la biodiversidad. Este registro es parcial
pues existen especies que no han sido identificadas, es decir, que increíblemente aún desconocemos. Algunas de ellas habitan en las profundidades de los océanos. Concluimos esta emisión de la Barra Sabatina. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato y toda nuestra comunidad tebana, agradezco su compañía y participación, lo mismo que el trabajo de todos los que intervienen en la realización de este programa. De igual manera, nuestra gratitud a TV+, que nos permite mediante su señal llegar a todos ustedes. Deseándoles excelente tarde, me despido. Mi nombre es Rosana Portilla y les espero la próxima semana.